Anivelka Rosario más cerca. Bueno, y ya tenemos entonces a nuestro invitado aquí en nuestra cabina virtual. Muchos temas que hablar con él. Antes de la pausa hablaba de seguridad social, de AFP, de cobertura de salud, también de todo lo que tiene que ver con derechos en sentido general, ya que es un activista en ese sentido desde la Fundación Juan Bosch, de la cual es director ejecutivo. Y me refiero entonces a Matías Bosch. Muy buenas noches, señor Matías. Más cerca de... Muy buenas noches, Anivelka. ¿Me escuchan bien? Un gran placer saludarte y saludarlos en esta noche y a toda la audiencia a sus órdenes por aquí. Aquí estamos, le escuchamos muy bien, don Dari. Cuéntenos, adelante. Matías, bienvenido. Primeramente, dentro del marco de la discusión que existe con el tema de los fondos de pensiones, se exige la entrega de un porcentaje de estos fondos a los trabajadores. ¿Cuál es la opinión de Matías Bosch, una persona que ha dado seguimiento, que conoce el tema? ¿Cuál es la opinión tuya con relación a la viabilidad económica de que los trabajadores en medio de la pandemia reciban un porcentaje de sus recursos de los fondos de pensiones? Nuestra opinión ha sido permanente en el tiempo. Primero, hay que empatizar y comprender completamente a las dominicanas y los dominicanos que desde hace unos meses empezaron a posicionar este tema del 30% de los fondos de pensiones en las redes sociales, y eso lo empujó hacia la discusión en los medios y hacia la discusión política. Y empatizar porque las dominicanas y dominicanos han estado viviendo una crisis, no solamente por todo lo que ha tenido que ver y las medidas tomadas frente a la pandemia, sino por las medidas no tomadas. La crisis también es consecuencia de las medidas no tomadas. No ha habido ningún paquete de medidas económicas y sociales contundentes y consistentes para hacerle frente a la situación que han vivido más de 1 millón de dominicanas y dominicanos suspendidos de su empleo, un número no conocido, que tú pides la información y no te la dan, de personas desahuciadas, es decir, que han perdido su trabajo sin haber justificación para eso, como pasó en el sector turismo, por ejemplo, en el sentido de que no es que la sacaron del trabajo porque cometió una falta o algo similar, y una enorme decenas de miles de negocios, pequeñas, medianas empresas, micro, que han quebrado o que están en serios problemas. A falta de ese paquete de medidas, la gente empujó este tema. Ahora bien, siempre hemos dicho lo siguiente, que era muy llamativo que estuvieran poniendo sobre la mesa de discusión este tema la misma clase política que en febrero, cuando tuvo la oportunidad de legislar, legisló a velocidad de microondas para aumentarle los ingresos y las ganancias a las AFP. Y no legisló para conseguir un solo derecho para la gente. No se discutió nada de eso. Y entonces, y que ahora, a la hora de ver quién paga la crisis, era muy fácil y muy rápido, ante la desesperación de la gente, ir a tocar los fondos de pensiones y no discutir ni cómo se le ayuda a la gente sin tocar sus ingresos ni sus fondos de pensiones, y mucho menos discutir las ganancias exorbitantes y el atraco legalizado que es este sistema de pensiones de AFP y capitalización individual. Y entonces, señor Bosch, ¿cuál entiende usted es la vía más razonable, más conveniente de gestionar el tema de las AFPs a propósito de la tragedia que significa vivir en una pandemia? ¿Entiende usted que es razonable tocar en un 30, un 20, un 50% o quizás legislar de nuevo para cómo gestionar las AFPs? Sí, mira, son dos temas. Un tema es la crisis. La crisis se ha manejado pésimo desde el principio. La crisis se ha manejado muy mal. No ha habido, repito, ningún paquete de medidas económicas y sociales. Por ejemplo, no solamente no se meten con las AFP, no se meten con los grupos dueños de las AFP. ¿Por qué, por ejemplo, no se ha decretado y no se ha llevado a la discusión legislativa cosas que hasta en países más pequeños y con muchas más dificultades como El Salvador se hicieron? Por ejemplo, que los bancos no le cobraran a la gente la deuda de préstamos fundamentales,
de su vivienda, de su negocio. Por ejemplo, incluso que la gente pudiera hacer compras de los insumos básicos del hogar, como la alimentación, pagar la luz, pagar servicios básicos con su tarjeta, y que esos pagos se difirieran en el tiempo. Nadie se quiere meter contra el poder económico. No es contra. Nadie se quiere meter para decir, a ver, grupos financieros que son dueños de la AFP, grupos financieros que endeudan al Estado con los fondos de pensiones, que endeudan al Estado con deuda pública, que endeudan a los hogares con todos sus gastos básicos de comida, luz, combustible, etcétera. Vamos a poner todos un poquito el hombro, y ustedes tienen una parte grande de hombro que dar porque ustedes son los que más ganan en este país. Nadie se quiere meter. Nosotros hemos propuesto siempre que haya un paquete consistente de medidas para que la gente no se vea pasando hambre, en la desesperación, en la angustia, sin poder pagar el colegio de sus hijos, de sus hijas, y segundo, para que la gente no se vea teniendo que tocar sus fondos de pensiones. En los dos países donde esto se ha hecho ha sido Perú y Chile solamente. En Perú se tocó el 25% de los fondos y en Chile el 10%. Todo el mundo que se identifica con el tema admite que esta es una medida que al final pone a la gente a pagar la crisis. Lo que pasa es que, claro, si no hay otra medida, no queda de otra. Por otro lado, ¿qué estamos diciendo desde hace años y está documentado en los estudios? El sistema de pensiones y de seguridad social en República Dominicana es un asalto legalizado, es corrupción legalizada, es poner a todos los empleados del país, incluyendo los empleados públicos, incluyendo al Estado y a ese 92% de micro, pequeñas y medianas empresas, a cotizar todos los meses para financiar la ganancia descomunal que obtienen las ARS y las AFP sobre la base de producir cero. Las ARS y las AFP ganan dinero por negarles derecho a la gente, porque la gente tenga mala cobertura en salud, pobre cobertura en salud, para que la gente tenga, se le nieguen las pensiones de sobrevivencia, las pensiones por discapacidad y las peores pensiones de América Latina. Sí. Matías, entonces tú no estás de acuerdo en que los dominicanos puedan retirar ese porcentaje de la AFP, ¿o tú crees que ese show que han montado en la Cámara de Diputados por esos proyectos y la Cámara y el Senado de la República solo busca entretener? Al parecer sí, lo que tú dijiste, al parecer sí, porque es raro, es muy raro que esto se discutiera tanto e iba la pelota de un lado para otro y al final no se aprobara nada ni nunca caminara esa discusión. Y todo el mundo sabe que aquí nosotros estuvimos, digo nosotros, las centrales sindicales, por ejemplo, estuvimos de 2016 a 2019 completos discutiendo en el Congreso cambios a la ley 8701. Y al final entró un proyecto metido por el Poder Ejecutivo, estuvo durmiendo durante un año y de la nada, en enero, se decreta que eso es de emergencia y en febrero, en un 2x3, lo aprobaron. ¿Para qué? Para aumentarle las ganancias a las AFP. Entonces, ese mismo Congreso, de la nada, sale apareciendo con que le duelen los cotizantes y los afiliados. Disculpa, porque lo que se ha dicho es lo contrario, que ya las AFPs van a seguir ganando mucho, pero un poquitín menos de lo que ganaban antes de modificar esa norma. Ahora te escucho decir que no, que las AFPs van a ganar más. Entonces, pero claro, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en febrero, la misma clase política, los mismos grandes partidos, el Congreso que estaba ahí hasta el 16 de agosto, que fueron todos esos grandes partidos, incluyendo los partidos que supuestamente han apoyado la medida del 30%, por eso cuando la pregunta es, ¿esto es verdad o es espectáculo? Porque no se demoraron nada y aprobaron con un 98.99%, así aumentarle la comisión que ganan. ¿Cómo? Dijeron, se la vamos a bajar de un 25% a un 1.2%, claro, pero el 25% lo cobraban de la rentabilidad del año, cuando invertían el dinero de los cotizantes y las cotizantes. Ahora el 1.2% lo cobran del fondo total que manejan, que ya supera el 15% del PIB. Para darles un dato, las AFP a junio tenían un 30% menos de personas cotizando. Y con ese 30% menos de personas cotizando,
en la peor crisis en décadas en el mundo y en el país, se han ganado más dinero que lo que ganaron en el mismo periodo en 2016, en 2017 y en 2018. Fíjate, con una comisión supuestamente más baja y con un 30% de cotizantes poniendo dinero, han ganado más dinero que en 3 años anteriores. ¿Por qué lo dijimos? Esto es lo que va a pasar con esa nueva comisión y así, pero como quiera lo aprobaron, porque aquí se hace lo que las AFP quieren. Precisamente, quiero que de manera breve ayudes a hacer el siguiente ejercicio, porque todas las personas que trabajan en el gobierno y en el sector privado son cotizantes de la seguridad social, por lo menos si trabajan en el marco de la formalidad. Así es. Sin embargo, mucha gente no tiene ni idea de cómo accesa, de cómo puede disfrutar de esa pensión. Te voy a poner un ejemplo. Si mi salario promedio en los últimos años ha sido de 25,000 pesos, yo cotizo de 25,000 pesos, asumiendo que 25,000 pesos es un salario lamentablemente casi privilegiado en este país. Pero si cotizo de 25,000 pesos, ¿de cuánto podría ser mi pensión? Muy importante lo que has dicho. Fíjate, la mayoría de las personas que están en la seguridad social, que por cierto, tú sabes que más de la mitad de las personas que trabajan en el país tienen que hacerlo en la informalidad por el modelo económico que tenemos. Sí. De esas personas, la mayoría que cotiza gana como máximo 17,000 pesos. Por eso es muy bueno lo que tú dices, 25,000 pesos es un salario privilegiado. Si la tasa de reemplazo que está proyectada en el país, entiéndase, tasa de reemplazo es con qué porcentaje de mi salario yo me voy a pensionar. La tasa de reemplazo proyectada en República Dominicana es la más baja de América Latina, de un 22,8%, es decir, un 23%. Para que tengamos una idea, una persona que gana 25,000 pesos se estaría pensionando, si logra juntar las famosas 360 cotizaciones, con unos 5,000 a 6,000 pesos. Una persona que está ganando 25 va a tener que vivir su vejez, si es que junta, con 6,000 pesos. O sea, espérate. O sea, mi pensión sería del 20-25% de mi salario. De todo lo que acumula. Okay. No, del salario que la persona ha estado devengando. Exactamente. Sí, fíjate, y esto es propio de este sistema de AFP y cuentas individuales, que venden la promesa a la gente que es dueña de su dinero. Es dueña de su dinero nominalmente. Quienes tienen atrapado ese dinero en sus garras son las AFP, porque esta es una ley creada para el negocio de los grupos financieros. Entonces, me devuelvan el 30%, disculpa. Y las AFP son bancos. Entonces, el que me devuelvan el 30% de la AFP, ¿tiene sentido? Fíjate, tiene mucho sentido en cuanto a la indignación que la gente vive, porque ve que las AFP de enero a junio se ganaron con su dinero, sin producir ningún valor para la economía, solo administrando su dinero y como vampiros chupando del dinero de la sociedad. Se ganaron 2.035 millones de pesos en 6 meses, mientras el país está en la quiebra. Ahora, lo que más sentido tiene es que el Estado, la clase política, genere medidas que de verdad ayuden a la gente, y eso incluye hacer una verdadera reforma. Y hay que decir que en esa ley 1320 que se aprobó en febrero, se estableció que en este mes de septiembre debe iniciarse un proceso de discusión y estudio de la literal modificación integral de la ley 8701. Ya, si ustedes ven los titulares, están hablando de utilizar la figura de las alianzas público-privadas. ¿Qué quiere decir eso? Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto puede aportar esto en el aumentar los recursos, el hecho de que ahora se esté hablando de que los fondos de pensiones pudieran estar disponibles para impulsar la iniciativa del formato de la inversión público-privado a propósito de la ley 4720? Así es. Con el dinero del pueblo vamos también a financiar a las empresas. Tal cual. Fíjate, esa ley se viola flagrantemente. Esa ley dice, fíjate, es una ley que entrega las pensiones a grupos financieros. Eso es lo que produce este sistema en los pocos países donde todavía queda, porque
de los países donde esto se montó, más del 60% ya lo terminó. Y República Dominicana es uno de los pocos países donde este sistema sigue intacto. Nunca hablan de qué hacer para que esta ley, para que la seguridad social dominicana dé salud y pensiones dignas y humanas y justas. Nunca. Siempre hablan de ver cómo se obtiene más rentabilidad. ¿Pero rentabilidad para quiénes? Para quienes la administran, los grupos financieros, y ahora hay unos empresarios y empresarias que están desde hace tiempo echándole el ojo para ver también cómo cogen su trozo de ese bizcocho. Lo que nosotros señalamos es, claro que frente a eso la gente dice, denme mi 30, porque si mi dinero va a seguir siendo la piñata de los más ricos y los más poderosos, entonces mejor que por lo menos ese 30 de ese sistema que me promete a mí una miseria de pensión, denmelo a mí, que soy el que lo ha sudado, y al empleador o empleadora que también ha contribuido, ¿verdad? Mejor dénmelo a mí, incluyendo el Estado. Entonces, las alianzas, es decir, aquí lo que hay es un paso más de lo mismo que se ha visto en Chile, de cómo la misma élite quiere seguir beneficiándose sin que nunca se discuta cómo hacer que los dominicanos y las dominicanas tengan las pensiones por las que pagan. Esto no es un regalo. Uno de los cuentos para engatusar a la población es que esos fondos van a ir para financiar proyectos de viviendas dignas y económicas. Eso estaría muy bien, porque de hecho la ley dice que aquí se debería privilegiar, que los fondos deben invertirse en vivienda, agropecuaria y actividad industrial que generen bienestar y empleo. Pero el punto es, ¿quién va a obtener la rentabilidad? Te doy un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia, te doy un ejemplo. Escucha crecer. Mientras los y las cotizantes han tenido una rentabilidad de alrededor del 5% en sus fondos, Escucha crecer, la FP de Scotiabank ha tenido rentabilidades del 50% para arriba todo el tiempo. Entonces, no es solamente que me digan en qué van a invertir el dinero. Se ha violado durante 19 años la ley, no invirtiendo el dinero en lo que se debe, en lo que dice la ley, sino que además que la rentabilidad sea para las pensiones de la gente. La rentabilidad no va para las pensiones de la gente, la rentabilidad va para que los que administran eso, los grupos financieros que tienen esta ley hecha a su medida, sigan haciéndose más ricos de lo que ya son. Porque imagínate tú, Scotiabank, el Grupo Popular, BHD León, de verdad necesitan hacerse todavía más ricos, negándole pensiones a la gente, apropiándose también, en el caso de las ARS, del dinero de la salud para la gente, mientras la gente se le niegan coberturas básicas. Mira la situación. ¿Qué hubiese pasado si en República Dominicana tuviéramos un seguro de desempleo? ¿Qué importante hubiese sido en esta coyuntura? Sin embargo, no tenemos seguro de desempleo porque esa misma élite que le quiere seguir metiendo el diente y ahora más a los fondos de pensiones siempre ha querido que el seguro de desempleo sea a cambio de que los trabajadores renuncien a derechos, a los pocos que tienen. Entonces, se ha violado y a 19 años, casi 20 de esta ley, todavía no existe la figura del seguro de desempleo, porque sencillamente se viola flagrantemente y nadie fiscaliza si esa ley se cumple. Bueno, Matías. Pero es muy importante que la gente asuma esto y se empodere. Un escenario poco halagüeño. Decías que la gente debe... ¿Y cómo la gente se empodera? Cuéntanos. Bueno, mira, este tema en los últimos 5 años ha sido el tema bandera de la sociedad chilena. Así como nos enfrentamos a la corrupción ilegal, es decir, el robo que está prohibido por la ley, tenemos que enfrentarnos al robo que está legalizado. O sea, leyes creadas para que saquear a la sociedad sea normal, como las concesiones, por ejemplo, como la famosa autopista, ¿verdad?, que va para Samaná. Es decir, ese tipo de robos que son legales, la gente debe levantarse. Y si en Chile este sistema va a cambiar, se va a cambiar la Constitución y este sistema va a cambiar porque ya es inaceptable. ¿Pero por qué es inaceptable? Porque la gente se movilizó. La gente dejó de pedir migajas y de pedir limosnas. Y así ha pasado, por ejemplo, lo que se está avanzando en materia anticorrupción aquí se logró porque el pueblo se movilizó con la Marcha Verde. El pueblo se movilizó en marzo, en febrero y en marzo, cuando vio sus elecciones
amenazadas, el derecho básico a votar. Acá hay un derecho básico. Yo quiero tener salud, yo quiero tener pensiones, pero además el dinero de ese sistema lo ponemos todas y todos, porque lo ponen los trabajadores y trabajadoras, los empleadores, que su mayoría son micro, pequeños y medianos empresas, y lo pone el Estado. Es el dinero de todos. Por lo tanto, ¿por qué vamos a seguir aceptando que 5 o 6 grandes grupos financieros sigan negándonos el derecho fundamental a tener salud, que no es solo curarnos cuando ya nos estamos muriendo, a tener salud digna y de calidad y justa, y a tener pensiones, y a tener seguro de desempleo cuando lo necesito, y a tener protección cuando tengo un accidente o una enfermedad producto de mi trabajo? Esos son derechos fundamentales que son artículos 61, 62, 63 de la Constitución, que debemos salir a defender y que no nos sigan robando, porque este pueblo no merece tener la salud y el sistema de pensiones que tiene con todo el dinero que aquí se está manejando, que es descomunal. Bueno. Pensemos, fíjense, mientras aquí se ha negado el seguro de desempleo y a la gente no se le ha dado chilatas en esta pandemia, las AFP ya se han llevado para la casa más de 74,000 millones de pesos entre ganancias y gastos operacionales. Las ARS se han llevado prácticamente 60,000 millones de pesos entre ganancias y gastos que no son de salud. Entonces, ¿por qué el pueblo, por qué yo, todos nos quedamos sin derechos fundamentales mientras unas empresas se están ganando tanto dinero sobre la base de que yo sufra, de que yo la pase mal, de que mi familia la pase mal? Bueno, muchísimas gracias a Matías Bosch. Él es el director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch y está pues haciendo una reflexión en voz alta respecto a las inseguridades del sistema dominicano de seguridad social que se expresa en los fondos de pensiones. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Aníbal Rosario Masereca.